La vida diaria, que percibimos con nuestros 5 sentidos, no es la realidad. La física cuántica ha mostrado que el espacio y el tiempo son ilusiones de la percepción. Por lo tanto, nuestros cuerpos no pueden ser reales si ocupan un espacio. Ernest Rutherford realizó un experimento en Manchester, en el que reveló la forma del interior del átomo. Los científicos se conmocionaron al descubrir que el átomo es en su mayoría un espacio vacío. La pregunta entonces fue: ¿cómo es posible que el átomo vacío pueda formar el mundo sólido que nos rodea? Nuestra verdadera conciencia no existe en nuestros cerebros o en nuestros cuerpos. La disolución de nuestros cuerpos individuales, junto con la desinformación de nuestros orígenes, ha manifestado la idea de que todos pensamos independientemente. Con este malentendido, pareciera imposible explicar científicamente la telepatía, la clarividencia, los médiums espirituales, y otros fenómenos involucrados en la transferencia de información entre las fuentes, sin un uso de medios físicos de comunicación. Pero cuando uno entiende que hay una unión espiritual entre todas las cosas en el universo, y que todos somos parte de una inteligencia divina, ningún fenómeno es inexplicable. Esta simple comprensión llena todos los agujeros de los fenómenos paranormales, y explica la reencarnación. Deja buenas predicciones de futuro. Y literalmente la explicación de cada evento, o anomalía alguna vez experimentada. La materia vacía, dentro de los bloques más básicos en la construcción de la existencia perceptible, es maleable, y moldeada, a través de la intención. Esto significa que la conciencia le da forma a nuestra realidad. Esto parece difícil de entender para la mayoría, pero es entendible. En los tiempos modernos se nos enseña a temprana edad cómo pensar tangible y racionalmente. Este es un método de educación orientado al cerebro izquierdo, y tiene muchos más efectos dañinos del crédito que se le ha dado. El cerebro izquierdo tiene que ver con la lógica, detalles, hechos, patrones, practicidad, ciencia y matemáticas. Mientras que el lado derecho tiene que ver con sentimientos, intuición, símbolos, imágenes, toma de riesgos, filosofía y espiritualidad. Con la presión deliberada de los gobiernos para controlar los programas educativos, generación tras generación, la juventud es enseñada a enfocarse únicamente en los hechos, figuras y números. Utilizan la repetición para entrenar a los niños subconscientemente para aceptar lo que están aprendiendo. Los niños no son motivados a cuestionarse la validez de la información que reciben, y si lo hacen, son ridiculizados. Sin embargo, los niños quienes ciertamente aceptan la información como válida, simplemente repiten mecánicamente la información. Cuando es hora de replantearse eso mismo, y las decisiones del futuro dentro de un gobierno, rehacer las leyes en el campo de la medicina, negocios, y cualquier otra profesión de poder y prestigio. El efecto más perjudicial de ser alejado del pensamiento holístico, con cerebro completo hacia un estricto pensamiento del lado izquierdo, es lo que se conoce como la supresión de lo femenino. Todo género masculino y femenino tienen ambas cualidades, masculino y femenino. Y no tiene nada que ver con hombre o mujer. Esto está representado por el lado derecho e izquierdo del cerebro. Yin-yang, negro-blanco, luz-oscuridad, y cualquier otra dualidad. Ambos son vitales para nuestra salud física y espiritual. En el antiguo Egipto, la mujer era quien heredaba el trono. El hombre con quien ella elegía casarse, se convertía en faraón. Esto era una representación de la tradición de la diosa, que ha sido destruida para introducir la sociedad patriarcal, dominada por el hombre. Y que vemos ha sido forzada cada denominación a suprimir lo femenino en cada sociedad, y forzar a la gente a pensar estrictamente con el lado izquierdo del cerebro. La habilidad del ser humano para sentirse un ser cósmico y con energía personal se perdió. Las tradiciones de los chamanes, curanderos y videntes de todo tipo fueron prohibidas, ridiculizadas, y se les dio el estigma de las películas de Hollywood.
Todas las religiones y enseñanzas espirituales dicen que somos hijos de Dios, y su esencia está dentro de nosotros. Si uno elimina la represión humana sobre Dios, y comprende que Dios no es más que la red espiritual que conecta todas las cosas, las escrituras religiosas y enseñanzas de maestros comienzan a tener más sentido. Nuestros cuerpos son los contenedores del espíritu para reunir experiencias para la mente divina. De esta manera la evolución es posible. Está comprobado científicamente que todas las especies están evolucionando en seres más complejos. Cualquier conocimiento o recuerdo dentro de las especies es comprendida por los recién nacidos, quienes saben automáticamente detalles específicos y características que la madre no tiene que enseñar. Por lo tanto, cualquier conocimiento ayuda a cada especie a evolucionar naturalmente hacia organismos más complejos. Lyle Watson asegura que fue un científico japonés el que observó el efecto del centésimo mono en 1952. En esta observación descubrió que cierto porcentaje de monos aprendieron o desarrollaron una característica. Y el conocimiento se convirtió en una habilidad natural en esta especie. Esto da testimonio de la conciencia colectiva entre las especies. Todo lo que existe tiene una vibración natural. Desde los átomos hasta la inmensidad del universo. Para muestra, una simple conexión entre la Tierra y nuestros cuerpos. Echémosle un vistazo a nuestros puntos focales armónicos de nuestros cuerpos, conocidos como los chakras. Así como hay puntos focales armónicos en una cuerda de guitarra, hay puntos en nuestros cuerpos donde culminan nuestras vibraciones. En la filosofía y sabiduría oriental, estos 7 chakras son usados para traer salud y balance al cuerpo físico y espiritual. El planeta Tierra también tiene 7 chakras, separados por distancias iguales. Hay un chakra en cada continente. El chakra raíz se encuentra en California. El chakra sexual se encuentra en el lago Titicaca de Sudamérica. El chakra del plexo solar se encuentra en Australia. El chakra del corazón se encuentra en España. El chakra de la garganta se encuentra en la pirámide de Giza, Egipto. El chakra del tercer ojo se encuentra en Irán. Y el chakra de la coronilla se encuentra en el monte Kailash, Tíbet. Esto tiene una explicación científica, ya que en el núcleo del planeta hay un cristal de hierro resonando a 7 hercios aproximadamente. Y hay vórtices de energía por todo el planeta, de donde la energía electromagnética emana. También hay varios vórtices alrededor del ecuador, donde ocurren extrañas anomalías, tal como el mal funcionamiento de radios y brújulas. Así como la desaparición de barcos y aviones. Quizás ya haya escuchado de alguno de ellos. Así que, la existencia intangible de nuestra existencia, tal como las emociones, son parte de la verdadera realidad, de la conciencia más elevada. Si las emociones son parte del mundo, que no podemos experimentar con nuestros 5 sentidos, entonces ¿cómo es que estamos conscientes de nuestras emociones? Lo que la mayoría de la gente cree que son emociones, no son las emociones mismas. Lo que estamos experimentando, es la manifestación física de estas emociones. El enojo causa disturbios en la psique, los cuales se manifiestan en el ego. Estas manifestaciones causan el incremento de los latidos del corazón, el incremento de la temperatura del cuerpo, y generan muchas otras características físicas que representan enojo. Así como la música de la radio es una manifestación de la señal intangible. La experiencia de nuestras emociones es una manifestación física de una señal intangible también. Se ha demostrado que las emociones tienen una frecuencia vibratoria. Es más, solo existen 2 emociones que los seres humanos pueden experimentar: miedo y amor. El resto de las emociones son derivadas directamente de estas 2. El miedo tiene una larga y lenta frecuencia vibratoria, mientras que el amor tiene una rápida y alta frecuencia.
Para demostrar que la vibración es la fundación de la existencia, Hans Henley desarrolló lo que se conoce como cymatics en los años 40. Para demostrar que las vibraciones del sonido pasan a través de uno. Lo que la acompaña cuando la frecuencia incrementa el medio, se torna en un patrón más complejo. Esto es precisamente lo que está sucediendo al planeta y a la humanidad. Existen 64 códigos posibles de aminoácidos en la estructura de nuestro ADN, compuestas de 4 elementos: carbón, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno. Por lógica, todos deberíamos tener los 64 códigos activados dentro de la estructura de nuestro ADN. Sin embargo, actualmente solo tenemos activos 20 códigos. De todas estas 64 posibilidades, parece que solo 20 de estos códigos están activados en este momento. Por lo que en los 20 aminoácidos, existe un interruptor que apaga y enciende, donde esos códigos se sitúan. Y ese interruptor que los apaga y enciende, es lo que se llama emociones. Esta es la primera vez que vemos el patrón de las emociones, vinculadas físicamente y directamente, con el material genético humano. El miedo es una onda larga y lenta de emociones. Esta onda de miedo es larga y lenta, y tocas relativamente pocos puntos en este ADN. Por lo tanto, un individuo viviendo con miedo está limitado al número de antenas que tiene disponibles. Mientras que un individuo viviendo el patrón del amor. Esto representa el amor, y se puede observar que el ADN es una frecuencia más alta, con una onda más corta. Y tenemos mucho más sitios potenciales para codificación a lo largo de este patrón genérico. Esta es la primera vez que tenemos pruebas de un vínculo digital entre emociones y genética. Es importante entender esto, ya que otro investigador, Vladimir Poponin, midió pequeñas partículas de las llamadas fotones, dentro de un tubo de vacío. Los fotones fueron esparcidos como era de esperarse. Luego fue introducida una muestra de ADN en un tubo de vacío. Y midieron los fotones nuevamente. Encontraron que las partículas de luz se alinean a lo largo de los ejes del ADN. Luego, cuando sacaron muestras del ADN, los fotones permanecieron alineados a la misma forma del ADN, aun cuando no había ADN presente. A esto se le conoce como el efecto fantasma del ADN. La ciencia ha llenado un importante hueco entre lo físico y lo espiritual, o etérico. Nuestras emociones afectan directamente la estructura de nuestro ADN, el cual a la vez forma directamente el mundo físico, que experimentamos todos los días. Por lo tanto, los mensajes dejados por los antiguos ancestros, que hemos explicado, fueron más que profecías, acerca de un gobierno único o un nuevo orden mundial. Ahora entendemos por qué fue tan importante el estudio de los cuerpos astrales. La rotación y órbita de todo lo que forma nuestro universo sirve de reloj para mapear cambios y transiciones. Así es como los ancestros entienden que los cambios de los cuerpos astrales reflejaban los cambios de toda la existencia. El 21 de diciembre del 2012, fue simplemente una transición natural, de una forma de energía, hacia la próxima, en la evolución trascendental del hombre. Ese día fue conocido como el punto cero. Nuestro Sol, así como la Tierra, están perdiendo su campo magnético, a medida que disminuye la rotación de la Tierra. Aunque es frecuencia de resonancia base, también conocida como cavidad de resonancia Schumann, está incrementando, de acuerdo con la secuencia predictiva de la teoría Fibonacci. A nivel celular, nuestros cuerpos reaccionan al pulso electromagnético. Los ancestros le llamaban a esto, el círculo secreto. Las células reciben este pulso a través del cerebro, el cual recibe su pulso del corazón, el cual recibe su pulso de la Tierra. Este pulso viene del sistema solar, el cual lo recibe de la galaxia, y que últimamente viene del universo. Todos compartimos literalmente una pulsación compartida con toda la existencia. He aquí otro ejemplo de que todo es uno.
Desde que los científicos comenzaron a registrar las pulsaciones de la Tierra, su ciclo siempre fue de aproximadamente 7,8 ciclos por segundo. Este fue un número constante, hasta 1986-1987. Desde entonces comenzó a incrementarse rápidamente, a aproximadamente 9 ciclos por segundo, hasta 1996. En una década, incrementó cerca de 2 ciclos por segundo. En 2012, este ciclo aumentó a 13 ciclos por segundo. Tal como la secuencia Fibonacci lo indica. ¿Qué significa esto para la humanidad? La cimática ha demostrado que las frecuencias altas crean patrones más complejos. Ahora, estamos experimentando el principio de los grandes cambios en las vibraciones físicas y espirituales. Es difícil comprender con exactitud lo que sucedería a los cuerpos físicos. Pero escrituras antiguas, religiones paganas, monoteístas, escuelas de misterios, y órdenes fraternales secretas, han dado una idea de cómo sería esta experiencia. En la versión de la Biblia, del rey James. El hombre está en proceso de cambio, a formas de luz, fuera de este mundo. No pasarás el dolor de la muerte, cuando venga en mi gloria, serás cambiado en un abrir y cerrar de ojos, a un ser inmortal. En nuestros cuerpos, miraremos a nuestros creadores. El libro de los muertos del Tíbet explica que los diferentes códigos vibracionales crean las experiencias necesarias para entender el estado budista. Este será el cambio de los tiempos. El período trascendental de cambios monumentales para la humanidad. Aquellos que no estén preparados para esta transición, posiblemente no podrán lidiar con los rápidos cambios en la psiquis. La única forma de prepararse para lo que está por venir, es lo que hemos buscado durante toda nuestra vida. La verdad. Y no la verás en los gobiernos, religiones, escuelas, o cualquier otra cosa externa. La verás dentro de nuestra psiquis, y dentro de nuestro yo interno. Especialmente en la cultura occidental, somos enseñados que ser normales, significa estar siempre felices, y nunca tristes. Solo armoniosos, y nunca enojados, solo indulgentes, y nunca atroces. Eso suena convincente, pero no lo es. No estamos diseñados para reprimir ninguna emoción negativa, ya que causa desequilibrio. Para vencer nuestras emociones, debemos aceptarlas, y no combatirlas. Tenemos que reconocerlas, y permitirles servir a su propósito, a medida que aprendemos de ellas. Las culturas antiguas nos dejaron sus enseñanzas desde hace 6000 años. Nos enseñaron que las relaciones entre unos y otros, con el universo, con situaciones y eventos, son el reflejo de la parte de nuestra psiquis que necesita ser purificada. El autor Greg Braden explica bellamente todo este segmento, en gran detalle, en sus libros. Su duro trabajo para entender estos temas contribuyó grandemente en la unión entre la ciencia y la espiritualidad. Es muy importante entender que cuando uno teme a la pérdida, a la muerte, a la guerra, al terrorismo, al cambio, estamos dando a otros la habilidad de controlarnos, basados en esos temores. Cuando peleamos contra la pobreza o el racismo, cuando peleamos por las relaciones, o por la libertad, estamos intentando reprimir exteriormente lo que ha sido puesto ante nosotros, para ser superado internamente. Estas situaciones son el reflejo de nuestros temores, por eso que es tan importante amar, y solo amar. Ama a aquellos que estén a tu lado, pero especialmente a aquellos que estén contra ti. No mires a tus miedos como una amenaza. Entiende que este mundo material es solo una manifestación de amor o temor en tu conciencia. Es tan simple como eso. Todo lo que necesitas conquistar en tu vida está en ti. Si quieres entender cuáles son tus temores internos, analiza tus ambiciones y tus inhibiciones. Todo lo explicado aquí, sobre la agenda esotérica de la élite, no es nada de qué temer. Ellos han estado trabajando detrás del escenario durante miles de años, para manipular a la humanidad. Y ha funcionado hasta ahora. Es muy fácil para cualquier sistema de pensamiento religioso, o de otro tipo. Es muy fácil jugar con eso, jugar con nuestras inseguridades, asegurándonos que todo está bien. Nos haremos cargo, nos tragamos eso, y no culpes a la religión.
es culpa de nuestras inseguridades, las cuales han permitido que las religiones florezcan. Y las cuales han permitido muchos sistemas de pensamiento, que están impidiendo florecer, a través de la historia de la humanidad. Eso es lo que nos tiene atrapados. El presidente de la Facultad de Química, en la Universidad de Berkeley, California, demostró que el ADN accede a una antena para la regulación celular. Nos enseña que la función principal del ADN es la de recibir y transmitir fotones, luz y sonido. ¿Para qué? Para la regulación celular. Lo que significa que las moléculas de agua, el poder piramidal alrededor de las espirales de energía del ADN, absorben la energía espiritual, de la vibración del amor. Y luego son expulsadas al exterior, para manifestarse y precipitarse en un campo cuántico. La materia física del cuerpo, estos son frecuencias en hercios o ciclos por segundo. Y los músicos, pueden afinar sus instrumentos en esas bases, para tocar y experimentar. Nuevamente, esta es la escala musical del Creador, el solfegio original, enterrado por 3000 años en la Biblia. Los antiguos sacerdotes, sabían cómo levitar aquellas grandes piedras, para la construcción de las pirámides. Y el conocimiento masónico que precede al antiguo Egipto, la habilidad de hacer que esta información de estas frecuencias, sirvieran a la función de creación, destrucción, y milagros, en nombre de la gente con poder. ¿Quiénes tuvieron acceso a este conocimiento? Digo eso, debido a la siguiente metáfora. Esta es la diferencia, entre el poder de nuestro Creador, y todo lo demás. Particularmente, la maldad. Uno puede entrar a una habitación llena de maldad, en total oscuridad, y encender una pequeña vela, y esa oscuridad huye instantáneamente. Pero no puedes hacer lo contrario. Uno no puede entrar a una habitación llena de bondad, sabiduría, y verdad, alegría, ayuda, y armonía, con el universo, o poder. Uno no puede tomar ninguna cantidad de oscuridad, entrar a esa habitación, y tener algún efecto para nada. Esa es la metáfora que viene a mi cabeza cuando pienso en que no tengo poder. Es la lección más grande para mí, y creo que para cualquier otro, saber que estamos del lado ganador y que estamos ganando. A medida que ves esto, comprendes que no hay nada que pelear. No es una guerra que enfrentar. No hay un levantamiento armado que realizar. No hay un dedo que tenga que ser levantado. La mayoría se pregunta, ¿cómo una persona puede hacer la diferencia? Se preguntan si esto es tan sencillo, y esta información está disponible, porque nadie más ha conquistado sus temores y cambiado el mundo para todos. Este es el acertijo más fácil y bello de nuestras vidas. Tu realidad, solo te afecta a ti, y a nadie más. Tu curiosidad, te ha traído a este tipo de información, para servir a un propósito muy especial en tu vida. Para entender visualmente, cómo el universo, es en verdad un holograma. Un profesor de matemáticas de la Universidad de Yale, desarrolló una fórmula que se ejecutaba en un programa de cómputo, nombrado por él, el conjunto Mandelbrot. Muestra aparentemente un patrón desorganizado, pero sin importar que tanto magnifiques el diseño, siempre encontrarás el mismo patrón, dentro del patrón general. Cada fractal dividido infinitamente, siempre reflejará el total. Cuando un fractal cambia su patrón, la suma total del patrón general, cambia junto con él. Esto ejemplifica, cómo no todo el mundo debe estar despierto. No hay prisa para pasar este mensaje, a los 7 billones de personas de este mundo. Lo único que importa, es que tú personalmente, aprendas a conquistar tus temores internos, y aprendas a amar. Cuando veas a tus temores por lo que realmente son, y domines tus emociones, entonces, y solo entonces, serás realmente libre.
¿Qué harás? Muchas gracias por su atención. Bendiciones mis amados.